La creatividad no se pierde, se queda atrapada en cuerpos rígidos y muchas veces esa idea que buscas y buscas en tu cabeza solo necesita un impulso, un movimiento para que pueda surgir, para que pueda nacer. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tales, tu podcast que te invita a escuchar tu cuerpo de cerquita y a sentir cómo el movimiento puede desbloquearte, cómo el movimiento además puede ayudarte a habitar tu cuerpo de una manera inimaginable. Y hoy en este episodio quiero invitarte a que abramos las puertas, a que le abramos los brazos a la creatividad a través del cuerpo, a través de soltar el cuerpo para que podamos fluir mucho más. Porque los bloqueos vienen también muchas veces desde la mente y el cuerpo, cuando le damos un poquito de movimiento, cuando lo ponemos allí en acción, con una caminata, con un baile, con una soltura, sin pensarlo mucho en el cuerpo, comienzan a ocurrir aperturas, comienzan a ocurrir momentos donde la creatividad comienza a fluir y eso que pensábamos que estaba estancado y que no podíamos avanzar, empieza a tener un camino, empieza a tener una solución. Así que este episodio es para ti. Si te sientes estancado o estancada en una situación, en una idea, en un proyecto, o si simplemente puedes decir o te consideras una persona creativa, pero quizás en este momento estás un poco desconectado o desconectada de tu propio cuerpo, de tus movimientos, y este episodio te invita a reconectarte con esa parte de ti, que además yo digo que la creatividad, todos tenemos acceso a la creatividad. Aunque muchas personas digan, no, yo soy más lógico, soy menos creativo, pero nuestra vida, el habitar este planeta Tierra, nos invita constantemente a ser creativos. Y eso lo vemos a través de solucionar problemas, nos da esa opción de ser creativos. Encontrar soluciones a circunstancias en la vida nos da esa posibilidad de ser creativos. El vivir en un espacio, el de el cuerpo adaptarse a un tipo de ambiente, a un tipo de experiencias, está en un constante descubrimiento, en un constante uso de la creatividad. Solo que muchas veces puede ser que no te estés dando cuenta que tú eres mucho más creativo, mucho más creativa de lo que piensas. Recuerda que si me estás viendo desde YouTube, puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y así no te pierdes ni un episodio de este podcast que te invita a ser creativo a través del movimiento, a habitar tu cuerpo profundamente. Y hay definitivamente un momento en el proceso creativo donde pensar más no ayuda en nada. Más bien la mente se satura y todo se aprieta arriba. Y pasa que entonces nos sentimos con frustración, sentimos que algo falta, sentimos que nada avanza y muchas veces la idea, ese proyecto que queríamos tanto, se queda allí pausado en el tiempo. Pero si realmente lo que falta no es más pensamiento, sino lo que falta es una activación del cuerpo. ¿Has pensado en eso? En que tu cuerpo, en que la creatividad está buscando una salida distinta, está buscando que exista como un botoncito interno que haga que se active, pero no desde ese pensamiento lógico, racional, sino desde un movimiento corporal que va a permitir que esa idea que puede aparecerte hasta en un sueño, en la noche cuando estás durmiendo, que puede aparecerte en el momento menos pensado, pero es porque le permitiste a tu mente descansar y además de todo sumando le permitiste también a tu cuerpo moverse de una manera distinta.
Y en este proceso de movernos de manera distinta aparecen las extremidades de nuestro cuerpo como un vehículo que nos conecta con nuestro centro de poder, que nos conecta con ese eje central que es nuestro torso. Entonces, caminar, moverse sin pensar mucho cómo estamos moviendo los brazos, sino simplemente abrir movimientos distintos, diferentes, creativos, nos van a conectar con ese pensamiento lógico, con esa idea, con ese proyecto, de una forma distinta. Y es algo que yo pruebo a diario, porque yo me dedico, por supuesto, al movimiento corporal, a la danza, al recibir esos estímulos de la música, me permiten a mí estar en una onda de vibración, en una onda también de conexión con todo lo que me rodea, con esas ideas que están por allí flotando, que comienzan a tener sentido. Y es algo que yo he encontrado como un puente de cuerpo, movimiento y creatividad y que por supuesto te la comparto porque la puedes experimentar, la puedes vivir y además puedes ver resultados inmediatos en esos momentos en los que verdaderamente nos sentimos así saturados. Y no sé si te ha pasado, pero esa reacción natural biológica que tiene tu cuerpo al momento, por ejemplo, que estás trabajando súper concentrada o concentrado en un proyecto, y llega un punto en que dices, hoy necesito una pausa, necesito irme a caminar, necesito respirar, necesito cambiar de ambiente. Te comienzas a dar cuenta que en esa caminata el cerebro se distrajo, la mente la colocaste en otro lugar y allí de pronto aparece una solución, aparece algo en lo que no habías pensado. Y quizás no estabas pensando en qué fue ese movimiento, en qué fue el cambio que le diste a tu propio cuerpo, lo que permitió abrir la ventanita, lo que permitió abrir la puerta para que la creatividad fluyera, para que la nueva idea llegara y encontrara soluciones a cosas que has estado buscando o que estuviste allí como rompiéndote la cabeza para poderle encontrar sentido. Y todo esto ha sido súper estudiado por la neurociencia con un concepto que se llama neurofrontalidad transitoria, que dicho de una manera súper sencilla, se trata a través de ese córtex prefrontal que tiene tu cerebro donde se almacena lo lógico, lo analítico, esa parte también de juzgar, de corregir, de buscar la corrección a todo, comienza a bajar el volumen cuando el cuerpo se comienza a mover, cuando te levantas de la silla, cuando sales a caminar, cuando mueves un brazo sin importarte una forma estética bonita, sino que simplemente haces algo creativo. Entonces, esa parte frontal hace que el pensamiento tenga una especie de transición, una especie de movimiento que va a permitir que, bueno, tu cuerpo encuentre inspiración a través de su propio movimiento. Y como te decía previamente, las ideas comienzan a aparecer y comienzan a aparecer de una manera en que tú misma, tú mismo, no te esperabas que podías encontrar. Y ahora, si tú tomas un papel y comienzas a garabatear, a dibujar líneas, eso puede ser que te desestrese un poco, que ponga tu mente hacia otra dirección. E imagina ahora que ese garabato se convierte en movimiento en tu cuerpo. Imagínate que esas líneas que tú dibujaste en un papel, ahora las representas en movimiento en tu cuerpo. Y las líneas o la posibilidad que tienen tus extremidades, tu torso, tu cabeza, cada parte de tu cuerpo comienza a garabatear movimientos. Y eso lo que hace es que te permite pasar del movimiento funcional hacia el movimiento simbólico, hacia lo creativo y comienzas a conectar
con lo interno de tu cuerpo. Comienza el gesto corporal a tener un sentido mucho más profundo, mucho más direccionado hacia la libertad de tus movimientos, hacia la experimentación. Y además de todo esto, le añades un poquito de música, un poquito de melodía y el cuerpo comienza a conectarse entonces con las vibraciones del sonido y sales de esa idea funcional hacia lo creativo, hacia lo que no está esperando la perfección, sino la libertad y esa posibilidad de expresar, de hablar con tus movimientos sin juzgarte, sino que solo estás tú, tu cuerpo, tu movimiento y todo lo que estás en ese momento, digamos, creando en comunión con la música, si en este caso tienes música a tu alrededor. Porque además de todo esto, la creatividad también es sensorial. La temperatura en el cual tú te encuentres, frotar las manos y poner esas manos calientitas en alguna parte de tu cuerpo, en tu pecho, en tu estómago, frotar las manos y ponerlas en tu rostro. O, por ejemplo, la temperatura de tu cuerpo está muy caliente y buscar agua y colocarla en tu frente y en tu cuello te va a ayudar a soltar el cuerpo, a darle espacio de libertad y además combinado con ese movimiento espontáneo y natural, el cuerpo empieza a abrirse, a estar más disponible. Y todo este cruce de sentidos obliga al cerebro a encontrar nuevas rutas neuronales. Y esas nuevas rutas, digamos que es la parte técnica de la creatividad. Hacerlo diferente, hacer algo que no está tu cuerpo durante muchas horas haciendo lo mismo y cambias el ambiente, cambias el espacio, cambias y activas tu cuerpo en movimiento, le da a tu cerebro nueva información, le dice también a tu sistema nervioso, eh, hemos creado una pausa, hemos creado un puente para encontrar una nueva ruta. Así tal cual cuando hoy decides cambiar el camino para ir hacia tu universidad, para ir hacia tu casa, hacia tu trabajo y descubres en ese camino nuevas fuentes de inspiración, algo diferente que no habías visto, encuentras a una nueva persona y todo esto te permite darle nueva información a tu cerebro, nuevas posibilidades para que tu cuerpo habite ese territorio vivo de una manera distinta. A mí me encanta particularmente hacer las cosas diferentes. Me gusta mucho, yo tengo algo así que cuando yo veo algo que se repite mucho, si lo pongo en un ejemplo muy básico, como en la moda, todo el mundo está usando lo mismo. No me gusta para nada irme por ese camino donde todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces tú te puedes replantear o analizar en tu vida si has estado durante mucho tiempo haciendo lo mismo, si has pasado muchas horas desmembrando, sacándole punta a una idea que lo que necesita es una pequeña pausa o un nuevo ángulo, pero que venga desde una posibilidad que le dé tu cerebro o que tu cuerpo se permita encontrar un nuevo camino. Y todos estos análisis nos permiten o nos colocan en diferentes planos para inspeccionar de una manera distinta qué está ocurriendo en nuestra vida y cómo es esa relación de pensamiento, todo lo que está aquí arriba en la cabeza, en puente con nuestro cuerpo. Y sabes otro dato muy interesante acerca de todo este proceso y búsqueda de lo creativo, es que muchas veces hacer algo diferente, algo que se salga de la norma, está escondiendo una inseguridad. Está quizás hacer un movimiento loco y diferente o un movimiento feo o una mueca con nuestro rostro, te pone como en posiciones de vergüenza. Ay, no, no, no quiero hacerlo
y me bloqueo y no lo hago. Me ha pasado muchas veces en talleres que busco que la gente haga cosas que sienta que se salen de su espacio de comodidad, sobre todo desde el punto de vista de expresión. Muchas veces nos quedamos en lo que conocemos, en lo que nos sale bonito y no nos vamos hacia vías distintas que nos pongan el cuerpo o a toda esa parte de comunicación corporal en una posición, no vamos a decir desventajosa, pero en una posición nueva que no nos hemos expuesto de esa manera. Y es súper chévere, es súper divertido ponerte en posiciones donde el cuerpo no está acostumbrado a eso, donde la mente no está acostumbrada a hacer una mueca loca frente a un grupo de personas. Algo tan sencillo como mover la lengua dentro de la boca, hacer así círculos dentro de la boca puede generar risa, puede generar chiste o puede, por ejemplo, lo que yo he visto muchas veces que yo le he dicho a personas, muevan la lengua dentro de su boca y les da pena, ves sus reacciones. O, por ejemplo, les digo, muevan los ojos, muevan la boca grande, abran, muevan la mandíbula y todo el mundo comienza a reírse porque te saca de lo que tú normalmente quieres mostrar. Quieres mostrarte bien, quieres lucir bien frente a los demás, pero hacerlo distinto muchas veces te va a traer beneficios personales profundos que ni te imaginabas. Y así para seguir descubriendo lo que tu cuerpo te dice, esas nuevas rutas que conecten con tu cerebro, que conecten profundamente con cada parte de tu cuerpo, ha llegado el momento cuerpo. Y quiero pedirte que si estás en un lugar donde te puedes mover, puedes caminar, practiques esto que te voy a presentar y simplemente es que comiences a caminar alrededor de tu espacio, sientas como el talón, como la planta de tu pie, como los dedos de tus pies comienzan a tener mayor contacto con el piso, camina, siente. Si en este momento no puedes caminar en ese espacio porque estás en tu oficina, porque estás ocupada haciendo alguna actividad, porque simplemente no puedes porque estás en tu carro, bueno, escucha el ejercicio, tu cerebro lo va registrando. Además, va visualizando cómo el cuerpo comienza a encontrar en este momento, por ejemplo, ese contacto con el suelo. Y además, estos momentos, movimientos, los puedes practicar en otro momento porque ya está registrando todo tu cabeza y así vas memorizando cada cosa. Así que vamos caminando, si este momento te lo permite, siente ese contacto con el suelo y luego comienza a soltar tus extremidades. Comienza básicamente con como con un rebote que viene de tus rodillas. Y eso lo vas a hacer simplemente sintiendo la flexión de tus rodillas, como si estuvieses sacudiendo de una manera muy suave a tu cuerpo. Y mientras mueves esas rodillas sintiendo ese rebote, siente profundamente ese contacto de tus pies con el suelo y ahora incorpora a ese movimiento tus hombros y vas a encontrar una rítmica interna que va a comenzar hombros, rodillas, sintiendo como rebotas, así como si fueses un resortito que va arriba y abajo, arriba y abajo. Y siente esa conexión con la verticalidad de tu cuerpo, pero también con el espacio que ocupa los lados de tu cuerpo. Puedes abrir los brazos, puedes sentir entonces esa combinación, rebote de hombros, rebote de rodillas y conexión con la tierra. Y ahora quiero que sueltes esos brazos y como si estuvieses diciendo que no con tu torso, con tus brazos, con tu cabeza, quiero que relajes toda esa parte del torso superior y comiences a mover tus brazos de un lado al otro. Puedes llevar los brazos hacia los lados, en esa parte a nivel de tu torso o simplemente los puedes dejar caer para que esos brazos vayan
moviéndose adelante y atrás y tú sientas esa libertad que viene desde esa parte de tus hombros, de tu cuello, que sobre todo cuando en momentos de tanto pensamiento, de tanta búsqueda de ideas, esa partecita del cuerpo, hombros, cuello, cabeza, mandíbula, se pone rígida. Entonces, vamos a soltar, vamos a visualizar cómo cada parte de ese espacio de tu cuerpo comienza a liberarse. Y de esta forma, comienzas ahora a darle mayor movimiento a tus brazos, y quiero que comiences a dibujar, así como te hablaba de dibujar garabatos en una hoja, quiero que dibujes esos garabatos ahora en ese espacio donde tú te encuentras. Y date cuenta que tienes a tus extremidades que te pueden ayudar a garabatear de todo. Entonces, haz curvas con tus manos, con tus brazos, usa tus codos, usa tus hombros, usa tu cabeza para que también hagas líneas y formas en ese espacio donde tú te encuentres. Y bueno, ¿y por qué no también usar tus piernas? Entonces usas tus piernas en el piso, vas dibujando formas, mueves tus piernas hacia los lados, hacia atrás, hacia adelante, siempre respetando tus tiempos, siempre respetando el tipo de movilidad que tiene tu cuerpo en este momento. No es que de un momento a otro vamos a empezar a garabatear y hacer cosas a lo loco con el cuerpo, sino que vamos siempre poco a poco respetando nuestra movilidad, pero sin miedo, sin restringirnos, sino descubriéndonos en movimiento, yendo paso a paso. Y de esta manera ya tu cuerpo ha abierto las puertas hacia la creatividad. Esto no quiere decir que ahora, ay, todas las ideas que tenía van a encontrar una solución, sino que vas ahora a tener un cuerpo que estaba únicamente en lo funcional y va a pasar a lo sensorial, va a pasar a esa parte de conexión profunda con sus emociones, con la libertad que te permite el movimiento. Si tú dices, ay, mira, eso de garabatear en el espacio con mi cuerpo no es para mí. Bueno, te doy otra solución. Tú puedes simplemente caminar en el espacio y mover un poquito tu cuerpo y tus manos. Tú sabes que caminar, ya el hecho de caminar ya está creando coordinación en tu cuerpo. Ya el hecho de que tus manos se muevan en una forma de oposición con tus piernas, ya estás creando movimiento. Y así la creatividad no vive aquí en tu cabeza, sino que vive en un cuerpo disponible, en un cuerpo que tú dices, mira, hoy voy a activar de esta manera, hoy voy a hacer las cosas diferentes. Y comienzas a darle un nuevo vocabulario a tu cuerpo, una nueva gramática de movimiento, un nuevo estilo y una nueva ruta de conexión con ese habitar, con ese sentir profundo de cada parte de tu cuerpo, donde tu respiración es un motorcito que te ayuda a moverte mejor, a estar más anclado con tu cuerpo, con tu núcleo, con esa fuerza que va a permitir que cada parte del cuerpo esté disponible. Cuando tu cuerpo está disponible, cuando sales de restricciones o de falta de movilidad, comienzan a abrirse así como florecitas en primavera. Y todo esto le permite a tu cuerpo jugar, encontrarse con nuevas ideas y de una forma súper creativa y única, alineada con quién eres tú, con cómo mueves tu cuerpo y además cómo puedes descubrir en ese camino nuevas formas de expresión. Recuerda que si estás viéndome desde YouTube, puedes aquí formar parte de este canal, activar las notificaciones. Además, si tú piensas que hay alguien alrededor de ti que necesita esta información para reconectarse con su cuerpo, para reactivar y subirle el volumen a esa creatividad, puedes compartir el episodio. Recuerda que también me puedes dejar mensajes
aquí abajo en la casilla de donde puedes escribir. Y bueno, nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Te mando un beso. ¡Mua! Chao.